utilizamos algunas frases y recomendaciones que teníamos. La primera es habitar al abrigo del Altísimo, habitar, permanecer en la presencia del Señor. Segundo, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de las autoridades civiles, escuchar la voz de sus pastores, escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tercero, obedecer, porque de nada sirve escuchar y no obedecer. Estos principios son para los hijos de Dios y para todos los que creen en su palabra. Por eso hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el propósito de las adversidades. ¿Por qué? Mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué siendo cristiano vienen tempestades, vienen adversidades? Actualmente el mundo está pasando por una crisis, una pandemia que nos tiene asustados. La mayoría de los países han ordenado a la gente no salir de sus casas. Aquí en Honduras no es la excepción. Todos estamos recluidos en nuestros hogares, pero entendemos que todas estas medidas que se han tomado son para bien de nosotros mismos. Hay que entender que ante esta realidad del COVID-19 no nos queda más que obedecer la voz de las autoridades y los expertos en temas de salud. La verdad es que de las adversidades en la vida nadie se escapa. Todos estamos expuestos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Todo ser humano a lo largo de su vida ha experimentado una adversidad en su vida, ya sea personal, familiar, matrimonial o comunitaria. Ahora, ¿qué debemos hacer para sacarle provecho a esto? ¿Qué hacer cuando estamos en medio de la adversidad? Primero, reconocer que Dios está en control de nuestra vida y de las circunstancias. Por ejemplo, miramos dos circunstancias adversas que sufrieron algunos personajes de la Biblia. Ejemplo, la muerte de Lázaro. Y dice la palabra del Señor, había un hombre en Juan 11, 1 al 4. Quiero que me acompañen esa lectura. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, su hermana. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. La muerte de Lázaro fue algo inesperado. Ninguno de ellos esperaba esa adversidad. ¿Dios permitió la muerte de Lázaro? Es una pregunta. El versículo 4 nos indica que sí. El verso 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo,
esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Muchas de las circunstancias adversas para los cristianos, Dios las permite para un propósito. Es difícil entender esto, pero esa es la realidad. Pablo en 2 de Corintios 12, 7 al 10 dice lo siguiente: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba enfermo, deseaba ser sanado. Dios le contesta: bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le está diciendo: no voy a sanarte. Así que, si Dios no ha contestado como nosotros queremos, debemos aceptar que estamos en las manos de Dios. Pidamos a Dios en oración para poder decir como Pablo en el versículo 10: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es un principio elemental cuando estamos pasando por dificultades, por adversidades. Tenemos que tener esa convicción del apóstol Pablo. El otro concepto que quiero compartir con ustedes es que hay que aceptar la situación cualquiera que ésta sea. Dice en 1 Pedro 1, 5 al 7, lo estoy leyendo en la versión Viviente Internacional, nueva versión Viviente Internacional. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha revelado en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Eso es importante entenderlo. El paso número 3 que quiero compartir con ustedes cuando estamos en adversidades es el siguiente. Dios tiene un propósito en las adversidades. Aún los hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos difíciles. Y no solo ellos, aún Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Voy a repetir este concepto. Aún los hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos difíciles. Y no solo ellos, aún Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. No olvidemos que Jesús era hombre, era humano, pero era Dios. Pero Él pasó las adversidades de la vida. David dice lo siguiente en 2 de Samuel 2, 22, 3, 8. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cristo en Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Como pueden ver ustedes, aún Jesús estuvo triste, estuvo angustiado, pero nunca decayó su fe en el Padre que lo había enviado. Por otro lado, el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:11 al 13: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada circunstancia, cada situación, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener sombra como sufrir escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Dios llevó a su pueblo 40 años por un desierto? Para revelar el carácter en nuestra vida, en la vida de ellos y en la vida de nosotros. ¿Por qué a veces? Porque la pregunta es: ¿por qué Dios permite las circunstancias adversas? Calamidades, crisis, tempestades, problemas familiares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esto no es difícil, es fácil decirlo así, pero difícil a veces entenderlo.
solo es posible cuando usted lo puede discernir por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dios los llevó 40 años por un desierto. Dios sabía y Dios sabe que aún hoy, somos rebeldes, somos de dura cerviz, duros para entender la voluntad de Dios. Dice Deuteronomios 8, 2 y 5. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y atención al siguiente versículo. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a sus hijos, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que a veces Dios permite adversidades en nuestra vida. ¿Para qué? Para disciplinarnos. Porque Él sabe a veces la dureza de nuestro corazón. Él quiere conocer qué es lo que hay en el corazón. No solo en la mente, sino en el corazón, en todo nuestro ser. Entonces Dios nos disciplina y permite que vengan adversidades para hacernos bien y no mal. Romanos 8, 28 al 32 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios es de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nosotros, contra nuestra voluntad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas estas cosas? Hermoso lo que Dios nos dice a través de Pablo. También no descartamos que estas cosas que están sucediendo al final de los tiempos son señales escatológicas. Están escritas en la palabra de Dios. Así que no descartamos eso, porque vivimos en tiempos finales. Y el Señor dice en Lucas 21, 25 al 26, dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de la gente. Esa frase, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es importante. Por eso dije, no descartemos que en este tiempo estamos viviendo señales y tiempos escatológicos. En otras palabras, finales de los tiempos. Como conclusión, quiero leer Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, os han pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que humanamente a veces decimos cosas que pronto las estamos negando. Dios sabía nuestra debilidad humana, nuestra naturaleza humana. Y por eso le dijo a Pedro estas frases que son tan contundentes. Y lo que quiero recalcar aquí es que mucha gente cree que porque está en el Señor no le van a venir adversidades. Pero es al contrario. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, adversidades. Pero dijo lo siguiente: confíen que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. A Pedro el enemigo lo pide para zarandearlo como a trigo. Pero el Señor no le dice: yo me voy a poner en medio para que no te pase eso. Pero sí le advirtió: voy a orar por ti para que tu fe no falte, para que te mantengas firme, fiel a los principios de la palabra. Así que, estimados hermanos y hermanas, no se ponga triste, no sea amedrente, no claudique su fe por esta leve tribulación que es a nivel mundial. No solo es en Honduras, no solo es en su barrio, no solo es en su casa. Todos estamos confinados en la casa. Y esto nos permite volvernos mejores padres, mejores hermanos, mejores familias, quizás mejor matrimonio y poder disfrutar de la familia. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, todo. Pero eso hay que saberlo entender. El Señor dice entonces: yo voy a rogar, yo voy a estar con ustedes, no para evitarle las adversidades, porque las adversidades nos vuelven maduros, nos ayudan a afirmar nuestro carácter, a enseñarnos grandes lecciones de vida. Yo estoy seguro que de esta situación que es inédita en el mundo entero, nadie esperaba esta situación, pero hoy estamos pasando este tempestuoso mar, pero pronto saldremos de esta situación
Saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Volveremos a estar en los templos del Señor, adorando su santo nombre, bendiciendo su nombre. Ahí vamos a estar. Estas situaciones que están pasando nos han permitido aprender y a poner en orden nuestras prioridades. Lo primero, nos han enseñado a ser humildes, más solidarios, más amigos, más sensibles al dolor humano. Así que, pueblo del Señor, ánimo, ánimo, en el nombre de Jesús. Él es nuestro capitán. Él va con nosotros y va con su pueblo. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo todo lo que usted toca, que sea bendecido en el nombre del Señor.